y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cierren sus ojos y alabamos al Señor. Gracias, Dios eterno, en esta tarde. Gracias por este tiempo, Señor, delante de tu presencia. Gracias por mis hermanos, Señor, por los jóvenes, los niños presentes. Gracias por tu grande amor, tu grande misericordia, Dios eterno. Gracias, Rey poderoso, porque tu fidelidad ha sido para siempre. Gracias, Padre, por tu mano poderosa. Gracias porque hoy nos diste vida para que alabemos y exaltemos tu nombre. Gracias por todo, aleluya, porque estamos, Señor, aleluya, protegidos, Señor eterno, con ese vallado de ángeles y arcángeles todo el tiempo. Y todo lo lavado con la sangre del Cordero, dice. Puede sentarse. Dígale, está a su lado, confiemos en Dios. Aleluya, confiemos en Dios. Usted sabe qué es confiar en Dios. Aleluya. Así como la esposa tiene esa fe, esa confianza en la protección que Dios le ha dado, amén, al que tiene a su lado, aleluya, al que Dios le permitió para que la guarde y la cuide, amén. ¿Cuántos varones cuidan a su esposa? ¿Y cuántas esposas cuidan a sus esposos? Muy poquitas. Bendito sea Dios. Por eso cuando la palabra de Dios habla de el libro de Habacuc, en estos tiempos el profeta Habacuc estaba viendo algo bien difícil y complicado en la nación, en la aldea, en el pueblo de Judá. Amén. Y algo que me llama la atención es de que la palabra del Señor, vemos que a pesar que hay muchos profetas hablar lo que Dios les dijo, leemos la escritura en Habacuc y nos damos cuenta que tenemos a un profeta que le habla a Dios y Dios le responde. Amén. Y esto es lo lindo y lo maravilloso, que tenemos a un Dios vivo y a un Dios poderoso que responde, aleluya, a nuestras súplicas. Amén. ¿A cuánto les ha contestado Dios? Amén. A algunos no les ha contestado todavía. ¿Será que todavía Dios no escucha? ¿Será que todavía Dios andará por allá ocupado en algo y todavía no atiende tu oración? Pero todo es al tiempo de Dios. Amén. Hay algunos en el mundo entero que se cansan de servir a Dios. Y es mejor, dicen como aquellos, volver otra vez a Egipto porque allá nos iba bien. Pero aquí vemos que la palabra de Dios se cumple a través de la desobediencia. Todos sabemos que cuando hay pecado es desobediencia, siempre va a haber una consecuencia delante de los ojos de Dios. Porque la Biblia me enseña a mí que todo lo que usted y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces vemos a un profeta clamando a voz en cuello como un reclamo al Señor. Y empieza el profeta Habacuc a reclamarle a Dios y el Señor le contesta. Y esto es una de las oraciones que todo el pueblo debemos de tener cuidado. Muchas veces clamamos y gemimos delante de la presencia del Señor, pero a veces no sabemos, aleluya, la disciplina o el castigo, como bien le parezca, que usted lo entiende esta tarde, que Dios tiene un trato con tales personas. A veces es necesario humillarnos delante de Dios y pedirle con el entendimiento que Él tenga misericordia por cuanto Él sabe lo que está haciendo. Amén. Entonces no podemos a veces nosotros cuestionar a Dios, sino que nomás rendirnos delante de su presencia y que Él tenga misericordia en cualquier situación que estemos pasando. En estos tiempos vemos, el texto leído me da a entender y dice la Escritura que la nación entera, hermano, estaba pasando una hambruna, una necesidad. Y a través de todo esto, el pueblo de Dios y el pueblo entero en Judá ya se habían olvidado de Dios. Y este era el dolor que había en un profeta que tenía igual al corazón de Dios. Todos sabemos, hermano, aleluya, que como hijos de Dios pasamos circunstancias difíciles, pero es necesario orar con entendimiento al Señor. Amén. A veces le pedimos a Dios que le quite la carga, el problema a nuestros hermanos,
pero a veces no conocemos nosotros al nivel que Dios lo quiere llevar. Amén. Entonces es necesario pedirle a Dios con todo el conocimiento y la sabiduría de esta hermosa palabra, que a cada uno de nosotros nos ayude verdaderamente a ir avanzando. Si nosotros vemos la pregunta que Habacuc le hacía, vemos verdaderamente que es la misma pregunta que mucha gente le hace a Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Si nosotros escudriñamos a Habacuc, verdaderamente tenemos a un hombre de Dios que cuestiona al Señor. Y la misma pregunta del profeta es la misma pregunta que tiene toda la gente en estos tiempos. Nosotros primero queremos, aleluya, juzgar y criticar a Dios, que tenemos a un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios lleno de amor y de misericordia. Pero aquí viene la cuestión del mundo entero, que por qué está sucediendo tales cosas. Punto número 1. ¿Por qué Dios permite que pase lo que está pasando? ¿Por qué Dios permite verdaderamente a gente tan buena, entre comillas, que le suceda tales cosas? ¿Por qué Dios permite ciertas enfermedades verdaderamente teniendo el poder y no permitirle que llegue al hombre y muera sin fe y sin esperanza? Yo me acuerdo cuando yo veo esto, aleluya, la palabra de Dios, o Habacuc haciendo tipo un reclamo a Dios, a la misma gente que cuestiona a Dios o cuestiona a los cristianos. No que sirven a un Dios vivo, un Dios poderoso, y por qué sucede esto y lo otro. La verdadera razón, hermanos, es porque el pueblo entero no se quiere someter a la voluntad de Dios. Y hay un pasaje muy hermoso que la palabra del Señor me enseña, donde el Señor dice que si se humillara el pueblo y verdaderamente se humillaran y vinieren con todo su corazón, entonces Dios, a las alturas que Él está, Él escucharía verdaderamente el clamor y quitaría el peso del corazón. Ahora vemos a un Habacuc preguntándole a Dios, ¿por qué motivos? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué permite que pase todo esto? Verdaderamente, hermano, aleluya, sabemos, aleluya, en Romanos capítulo 2, si usted lo quiere tener, vemos verdaderamente las cuestiones como las hizo el profeta a Dios. Son las mismas preguntas que le hace el mundo entero. Me acuerdo cuando Jesús en un momento dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué duro era el corazón de Dios, ¿verdad? Tenemos a un Jesús amoroso, pero también nos habla a través de la Escritura. Hubo otro pasaje que me llama la atención cuando le dijo, en pocas palabras, aprovéchenme ahora que estoy con ustedes, porque siempre a los pobres los vas a tener en medio de nosotros. Qué duro el corazón del Señor. Así cuestiona la gente a Dios ahora. Pero la gente no quiere conocer, la gente no quiere reconocer al Cristo de la gloria que viene muy pronto a esta tierra. Amén. La Biblia enseña al pueblo de Israel cuando fueron deportados o iban esclavizados, y el Señor les da el consejo de que se humillaran delante de la presencia de Dios, clamando, aleluya, por las autoridades que estaban puestas en ese lugar, como hoy en estos tiempos que puestas por Dios son. Amén. Ahora vemos las circunstancias que están pasando. ¿Qué corazón no tiene aflicción de espíritu? Aún dentro de la iglesia muchas veces hay aflicción de espíritu. Y Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Amén. Dios quiere que tu fe y tu certeza, la convicción de tu corazón y tu mirada no esté puesta en los hombres. Desde niño yo un día le he contado en enseñanzas o predicaciones, desde que existió aquel presidente Jorge Carpio, mentiras del diablo anunciando y prometiendo cuantas mentiras. Desde esa niñez yo no olvido, aleluya, que no hay presidente que no sea mentiroso como los mismos demonios, promesas para estar nada más sobre la silla y después no cumplir lo que prometen. Pero la Biblia dice, maldito el que confíe en un hombre. Entonces la fe y la certeza y la convicción de la iglesia tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Amén. Y de ahí de las demás cosas, lo que Dios quiera hacer, Dios tiene el cuidado de nosotros. No es de balde que nosotros buscamos presencia de Dios. Amén. Es necesario, como dice la Escritura, que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay. No se acerque dudando. Dios está con nosotros.
La Biblia dice, hermano, aleluya, que Habacuc le hace un reclamo al Señor. Ahora la gente hace las mismas preguntas, y no solo a Dios, sino también a nosotros, al pueblo de Dios. Y todos sabemos, hermano, aleluya, porque hay tanto sufrimiento en la tierra. Y el sufrimiento no es porque Dios lo decida así, es por la desobediencia de los hombres, por causa del pecado. La Biblia dice ahí en Romanos capítulo 2, que dice Romanos capítulo 2 versículo 5, pero dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras que para ti ira, para el día de qué, de la ira y de la revelación, para el justo juicio de Dios. Si verdaderamente el mundo entero entendiera San Juan 3:16 y todos se convirtieran de sus malos caminos, de sus pecados, las cosas serían diferentes. Las cosas cambiaran por completo. ¿O usted me dejará mentir si las cosas siguen iguales cuando le servíamos a las tinieblas ahora que le servimos al Cristo de la gloria? Las cosas cambiaron. Cuando usted y yo le creemos a Dios, las cosas cambian. Entonces, ¿por qué a veces vive el pueblo atormentado teniendo, aleluya, la sabiduría y el conocimiento de Dios? Deje que pase una y otra cosa, aún peores han de venir. Y si Cristo las permite, Él también tendrá el cuidado de la iglesia. Promesa de Dios en esta palabra. Promesa del Señor. Entonces, ahora los bíblicos, acuérdense cuando dice caerán 1000 y 10,000, pero a ti no te va a llegar. Confiemos en Dios. Nuestra fe y nuestra certeza, nuestra convicción. Amén. Segunda de Crónicas 7 es lo que hablábamos en el versículo 14. Cuando hay humillación delante de la presencia de Dios, las cosas no pueden ser igual. Amén. Las cosas cambian. Es por la maldad que hay en el corazón del hombre. Mucha gente no quiere reconocer a Cristo Jesús. El mundo entero, cristiano y no cristiano, incrédulo, sea quien sea, saben que Cristo vino y que Cristo murió y que resucitó con un propósito, pero no lo quieren reconocer. No es la iglesia que cambia al hombre, no son los pastores que exigen algo del deseo del pueblo, es el pastor de pastores que me habla a mí a través de esta hermosa palabra. Cuando hay comunión, cuando hay una relación hermosa entre los hombres y Dios, las cosas cambian. Usted quiere ver que haya cristianos que en vez de que caminen para adelante, caminan para atrás cuando dejan de buscar la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. No puede haber una humildad en el corazón del hombre si el hombre no se humillare delante de la presencia de Dios. Entonces ahora vemos a un Habacuc que entiende lo que estaba sucediendo. Cuando el Señor le da la respuesta en el versículo 1, si quiere volver a Habacuc, la palabra del Señor, aleluya. Habacuc, este profeta, le hace esta pregunta, capítulo 1, versículo 2 lo tiene. ¿Y qué dijo el profeta? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti? ¿A causa de qué? De la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad o el pecado? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están, ¿qué dice? Delante de mí. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y tú no escuches, Señor. Porque Dios sabe lo que hace. Si usted ve cuando el pueblo de Israel, por tal desobediencia que había en el corazón de ellos, se volvían otra vez a sus dioses. Y en un momento el Señor permite que el rey Nabucodonosor se los lleve. Pero había a través de Jeremías
Había una carta de amor del que está sentado en su trono para sus hijos. ¿Cuántos quieren esa carta de amor? Yo quisiera esa carta, pero no quisiera ir de esclavo. Pero Dios tuvo el cuidado de ellos. Dios les permitió a estos hombres que apresaran a sus hijos para darles una lección, para que aprendieran a depender de la mano de Dios. Y dieron la mano de Dios, pero nunca se compusieron en el camino. Así dentro del pueblo de Dios hay palabra de Dios por todos lados. Y hay gente que no le ha creído a Dios. ¿Y quiénes son esos? Los que no cambian estando dentro de la iglesia. Los que siguen siendo los mismos de ayer y ya son viejos en el evangelio. No ha cambiado, no ha dejado entrar el Espíritu Santo en su vida. Cuando vienen las luchas y las pruebas, empiezan a recalcarle a Dios. Y esta es la iglesia de amor que existe hoy. Esta es la iglesia que dices que nos va a salvar. Siempre el diablo tendrá una excusa para enrollarse a la iglesia. Cuando el torcido en el corazón. Así estaba el pueblo de Israel. Por causa de la desobediencia, siempre Dios permitía ciertas cosas. Cuando Dios le contesta al profeta, si usted le ve el versículo 5, que él dice: mirad entre las naciones y ved, asombrados, ¿por qué? ¿Por qué? Porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando dice, se os contare, no la van a creer. Hay cosas en la vida que traen aflicción de espíritu, pero a veces nosotros, hermanos, nos ahogamos en un vaso de agua cuando deberíamos de buscar presencia de Dios para que Dios nos ilumine, para que Dios nos fortalezca, para que nos alumbre la luz de Cristo. Cuando Dios le da la respuesta al profeta, es cuando el profeta dice: aunque la higuera no florezca, el 17 del 3, ¿qué dice? Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué sigue diciendo? Con todo, yo me alegraré, usted se gozará, porque usted no depende, aleluya, de la economía, usted no depende de las cosas de esta tierra. Cuando hay una cercanía al corazón de Dios, cuando hay una convicción y una certeza en nuestros corazones, venga lo que venga, tu fe, tu mirada no está en los hombres, tu fe y mi mirada está en Cristo Jesús, el que lo suple todo. ¿Cuántos le han dejado sus cargas a Dios? ¿Cuántos le han dicho a Dios: conoce mi necesidad, Señor, pero hoy me presento y traigo este sacrificio del corazón y de labios? Y se dice: he sido hallado, aleluya, agradable ante tus ojos. Toma mi causa, Señor. Y Dios obra a tu favor. Dios obra al favor de la iglesia. Pero ¿qué hacemos después cuando Él nos favorece? Lo mismo que el pueblo de Israel. Nos apartamos del camino del Señor y vuelve Dios a permitir otra consecuencia en la vida para que se acuerden y miren hacia arriba como el rey Nabucodonosor. Cuando hay fuerza, cuando hay poder, cuando hay autoridad, se le olvida al hombre de dónde vienen, aleluya, las bendiciones de Dios. Entonces, entre más nos humillemos, nosotros, nuestra fe y nuestra confianza no estarán en las cosas terrenales. Tu fe y tu confianza estará siempre en Cristo Jesús. Con o sin dinero, tú alabas a Dios. Enfermo o sano, tú tienes un corazón agradecido para con Dios. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Qué es lo que te estorba en la vida? Dale gracias a Dios. Porque si no fuera así, no estuviéramos viviendo delante de la presencia
cosas que Dios las permite para que su pueblo se humille, para que el pueblo reconozcamos que necesitamos pegar la frente a la tierra y reconocer que hay un Cristo vivo y poderoso que pelea por los suyos en todo tiempo. No temáis, manada pequeña, dice la palabra. ¿Cuántos lo creen eso? Sí, yo creo que pueden venir cosas peores, pero no del balde me arrodillo delante de la presencia de un Dios vivo y poderoso. Y eso de doblar rodillas es algo muy lindo y poderoso, hermanos. Donde todos hemos sido llamados. Sí, Señor. Romper cadenas. Libertad al cautivo que está dentro de la iglesia muchas veces, aprisionado. Libertad para adorar a Dios. El que está esclavizado, que no pueden adorar a Dios. Olvidémonos de todo lo que Dios hizo ya en toda nuestra vida. Pensemos hoy, si te hubiera faltado el aire, alabado sea Dios, predicándole con el ataúd que estuviera yo al pueblo contigo. Y las hermanas calentando el café y otras los sándwiches para darle comer a los hermanos. ¿Verdad que sí hay de qué darle gracias a Dios? Te alabo, mi Señor, yo te alabo. No hay alabanza, no hay agradecimiento. Por eso Dios quiere que nosotros, cuando dice, si se humillara mi pueblo, el cual invoca el nombre del Señor, no es a nosotros humillarnos del diente labio, es humillarnos de corazón, con gemir delante de su presencia, hermanos, para que siga, aleluya, descendiendo el fuego del Espíritu Santo y se llena la iglesia cada día más. Usted no se va a preocupar por lo que dicen las noticias. Usted se va a preocupar por estar ferviente para que Dios sea el que va a cantar mañana, alabado sea su nombre. Preocupado para que Dios, aleluya, haga en medio de nosotros. Yo no le impongo las manos a nadie, pero mi gemir y mi clamor es: sana al enfermo, llena las heridas, vuelve el gozo, vuelve esa alegría. Y el Espíritu Santo hace las cosas. Porque es mejor hablarle a Dios de ustedes y no a ustedes de Dios. Quienes se cansan de Dios, quienes ya no quieren servir a Dios con todo el corazón. Cuando Él dice que volvamos al primer amor, acuérdense del primer amor, no de su esposo, sino de Cristo Jesús. ¿Verdad que ya no somos los mismos? ¿A dónde quedó el primer amor? ¿Dónde está? Cuando estábamos en primer amor, hermano, no importaba lo que estaba pasando. No había un reclamo, no había una pregunta como lo hace este profeta a Dios mío. ¿Hasta cuándo le dice? Oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo? Pero después entendió el profeta que aunque todo sea quitado, aunque te falte todo, tú adora a Dios. Aunque nadie te hable, tú busca a Dios. La palabra de Dios es tan linda, hermanos. El consejo tan grande, uno de los que se me viene a la mente es que a veces los labios de tu prójimo cortan las buenas amistades, dice la Escritura. ¿Por qué no los labios de los amigos, de los hermanos, unirnos más en la misma fe, en la misma certeza? Cuando vivimos adorando y glorificando su nombre, usted no va a traer esa cara arrugada a la iglesia. Usted va a traer una cara de gozo y de alegría. ¿Por qué? Aunque no tenga la bolsa llena, pero tienes el corazón lleno del aceite del Espíritu Santo, porque busca presencia de Dios en todo tiempo. Quiere llenarte del conocimiento de Dios. Por eso el profeta había entendido que cuando hay comunión con Dios, alabado sea Dios, va a haber gozo, va a haber alegría, aunque sea quitada la comida, la vaca, el ganado, el trabajo, pero yo glorificaré a Dios que sea profeta. Y ese es el gozo que debe de haber en ti y en mí. ¿Usted cree que vamos a alabar a Dios con los pensamientos? ¿Será que van a tocar el cuerpo? ¿Será que van a venir a meditemos como estamos alabando a Dios. No se preocupe. Esta palabra poderosa
gloriosa, confiamos en Dios. Tu fe, tu certeza mueve montañas. La convicción de este hombre era porque había una comunión tan cerca del Señor. ¿Usted cree que necesita 20 y 30 para buscar presencia de Dios? No, todos hemos sido llamados para buscar, como se le dijo a aquella mujer: anda y enciérrate tú y tus hijos y cerrá la puerta, clama y dile al que está sentado en su trono, y tú vas a ver la gloria de Dios en público. En público vas a ver la gloria de Dios, pero hay que buscarla en secreto. Pero tienes que creerle a Dios. Hay cosas seculares que se cumplen. Un día le dije a mi hermana Leslie, a los diáconos: este es mi sueño y esto es lo que yo veo. Lo que ustedes acaban de ver que está por terminarse. Y ella sabe de lo que yo le hablo. ¿Cuántos años hace eso? Como 5 o 6 años. Aleluya. Yo no estoy pensando en morirme todavía, pero si hoy es mi día, gloria al Señor. Yo no estoy pensando en que te vas a morir hoy, pero saliendo de la puerta te da un infarto al corazón, pues así lo quiso Dios. ¿O cuántos se acuerdan de aquella enseñanza hace muchos años, de una enseñanza que dice: todo lo que se te venga a hacer, hermano, hazlo, pero siempre honrando a Cristo de la gloria? Ahí está Dios. ¿Cómo que estoy pensando en irme para allá? Pues no, es en el tiempo de Dios. Pero sí hay consecuencias cuando no le creemos a Dios. A su nombre sea la gloria. Aún en medio de las tragedias, de los problemas, Dios está obrando a favor de su pueblo. ¿Cuántos se sienten angustiados esta noche? ¿Cuántos se sienten atribulados en esta noche? Yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero tú lo vas a hacer. Active su fe y su confianza en Dios. Aquí se cumple siempre lo que les digo: no tenga tiempo para escuchar cosas negativas. Marchemos hacia adelante viendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Entendió el profeta el propósito de Dios, lo que Dios permitía. Cuando hay una relación y una comunión con Dios tan cerca, nosotros vamos a entender, y aunque venga, llueve, truene, relampaguee, y aún cosas peores van a ver nuestros ojos, pero no estamos, aleluya, en medio de esas situaciones, porque Dios tiene el cuidado de los suyos. Amén, aleluya. Para mí, Dios, punto y aparte, se acabó. Dios nos guardará siempre. Amén. Pero ¿cómo estoy caminando delante de Dios? ¿Por qué me pasa a mí esto, Señor? ¿Por qué pasa esto, Señor? Dios permite tantas cosas en el mundo entero. Recalcando lo del principio: si el mundo entero reconociera a Jesucristo como su Señor y Salvador personal de su alma, no hubiera tanta violencia, no hubiera tanta queja. Todo fuera aleluya, aleluya. Todos alabáramos a Dios con el corazón en la mano. Y aquí es donde dice: no se preocupen por los pobres. A estos todo el tiempo lo van a tener, dijo Jesús. Preocupémonos por nosotros, por heredar la vida eterna, dice el Señor. No quieren reconocer el poderío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Iglesia Católica conoce que Jesucristo murió y resucitó, y que no fue María ni fue José, Jesús el que nos salvó a través de su sangre preciosa. El único camino para llegar a la vida eterna se llama Jesús de Nazaret. Por eso Apocalipsis 22:11 que dice: el que es injusto, sea injusto, y el que es justo, practique la justicia. Dígalo conmigo, pues. Y el que es inmundo, hay una palabra bien fea en Centroamérica que dice que el que es coche, que sea coche en redes sociales. ¡Hala! ¡Qué feo suena eso, hermanos!
Es lo mismo que está hablando Apocalipsis. Cuando dice en los proverbios del perro y la puerca, dígame si no hay cristianos, perros y puercos que vuelven al pecado teniendo, aleluya, al sello del Espíritu Santo, pero no lo toman en cuenta. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Acaso Dios va a aplaudir el pecado? ¡Jamás! ¿Acaso Dios estará contigo para depositar ese aceite de su Espíritu Santo para que la iglesia sea usada? Si vivimos como el proverbio, ¿verdad que a nadie le gustó la palabra que acabo de decir? Pero algunos cristianos son de esas dos categorías. Si no es uno, es el otro. 30 años de ser evangélico y viviendo con proverbios todavía no quedamos. Proverbios lo dice. Entonces por esa causa viene, por la desobediencia verdaderamente, que Dios permite ciertas cosas en la vida. Pero el plan del corazón de Dios es salvar a todos los hombres, al que oyere hoy su voz, y lo dejar entrar a Jesús en su corazón. Jesús dice: yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tú conmigo. Pero esto es del que reconozca. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor? ¿Cuántos años vivió como bestia en el campo y comiendo como animal cuando lo tenía todo? Porque nunca reconoció de dónde venía el poderío, hasta que un día levantó los ojos al cielo y se acordó que había Dios. Así anda mucho evangélico, arrastrando los pies sobre esta tierra, cuando tenemos a un Cristo poderoso, a un Cristo que nos ha cambiado. Yo a usted se lo digo: si usted está como el proverbio, diga: hoy es el último día que yo te dejo de servir, diablo. ¿Usted cree que yo se lo digo porque le sé algo? Es que de ahí salimos, hermano. El diablo lo engaña a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una relación, no hay una comunión, no hay búsqueda, no hay oración. Le dice: este es mío. A veces el enemigo quiere. ¿Cuántos no están aprisionados en la cara de Satanás? Tenemos que ponerle un alto al enemigo. Tenemos que ponerle un alto al adversario. Porque usted, cada día que pasa, es un día de victoria, de poder, para esperar al Cristo de la gloria. A su nombre. Dice en el versículo 6 de primera de Habacuc: ¿por qué aquí que dice? Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina, dice, por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma. Procede su justicia y su dignidad, y sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Hay cosas que Dios va a permitir o está permitiendo en el tiempo actual que estamos. Gente acercándose a los caminos de Dios. No al que está huyendo de la persecución, pero también a la iglesia que a veces se acomoda en su relación con Dios. Yo sé que la iglesia está buscando más. En el mundo entero la iglesia está buscando más. Algunos se están convirtiendo después de 10 años, de a de veras, dejando de jugar a la iglesia. Pero se va como se fue el COVID, a ver. Ya, mire todo el pueblo aquí. Pasó el COVID hace 4 años, ¿verdad? Millones de millones murieron. Entre esos había familia suya y mía. Pero usted y yo estamos todavía de pie. Ahora se levanta otra persecución. ¿Y cuál será la otra? Solo falta que nos saquen del pelo de la casa, ¿no? Pero si no está en la voluntad de Dios, por eso cuando él habla, el profeta se llena de convicción, hermano, cuando dice: no es por esto que yo vivo, sino por la comunión, la fe, la certeza que hay en mi corazón
Y aunque todo sea quitado, dijo el profeta, yo alabaré a Jehová. O usted puede decir, yo y mi casa serviremos. ¿Qué dice el 6 y el 8? Lo hemos leído. El profeta da a conocer al principio la necesidad económica que había en aquel pueblo. De que aquel pueblo había pensado, mire, yo me pongo a pensar siempre que veo y medito cuando el pueblo de Israel estaba viviendo las consecuencias de la desobediencia, se habrá olvidado Dios de mí. Ya no hay esperanza para mí. Cuando Él dice que si nosotros nos humillásemos delante de su presencia y retrocediéramos de vuestros malos caminos de pecado, entonces, dice Dios, cuando me convenzan del corazón y no del bien labio, yo voy a oír su voz. ¿Cuántos están certeros de que están bien con Dios en esta noche? ¿Cuántos están certeros de que estamos bien con Dios? Algunos están pensando lo que hizo ayer, porque así es la vida, ¿verdad? Pero todos los días de nuestra vida es de estar a cuenta con Dios. Estar a cuentas con el Señor, venga lo que venga, su nombre sea bendito. Me encanta por eso Apocalipsis, hermano, cuando dice que Él está a las puertas. Cristo viene pronto. Amén. Usted y yo le estamos esperando. El juicio de Dios va a llegar a la tierra. ¿Cómo va a ser aquel día? No lo sabemos. Pero también dice la Escritura que habrá llanto. Gente que querrá arrepentirse y será demasiado tarde. En medio del pueblo de Dios en el mundo entero, gente que viene a la iglesia y no reconoce a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿Cuándo lo va a reconocer? Cuando se le muera su papá y su mamá. Cuando le sean quitados, como dijo el profeta, que se le han quitado las ovejas y las vacas, se ha quitado todo. Pero la convicción del corazón, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, dijo aquel varón, mas su nombre sea bendito. ¿Tendremos esa capacidad? Todos quieren las bendiciones que tuvo, ¿verdad?, aquel hombre, pero no queremos pasar el proceso. La Biblia nos enseña que a veces permite Dios en nuestras vidas, en la gente que servimos a Dios, como aquellos que no sirven a Dios, que vengan tragedias, que vengan enfermedades de muerte, pero bueno, estaba cansado, ayer estaba hablando con él y ¿por qué se fue? Así es la vida de corta. Nosotros nos hacemos un castillo en esta tierra, pero nunca pensamos en que en cualquier momento podremos volar con Cristo. Amén. Por eso me encanta Apocalipsis 22 en adelante. El que es injusto, sea injusto. El que es justo, practique la justicia. Y el que es inmundo, también la palabra de Dios dice, pues, ¿qué puedo hacer yo?, dice el Señor. Si esa es la vida que te gusta vivir, pues el Señor lo deja ahí, porque Dios no quiere nada a la fuerza. Dios no quiere que tú lo recibas porque tu mamá acepta a Cristo, porque te va a llevar el diablo. Acepta a Cristo, mija, porque el infierno. Mire, usted le puede mencionar a todos los hijos. Le da igual, así como usted y yo cuando éramos jóvenes, que no había interés por la salvación. Vea que nunca pensamos en eso. Métase la Biblia por la boca y usted no se ha metido ni primera de Juan 4:8, Jesús dijo, ¿verdad? Pero queremos que nuestros hijos sean bíblicos y nosotros. Por eso dice la Escritura que debemos de tener nuestra fe, nuestra convicción, como el profeta Habacuc. Que sea lo que esté pasando en tu vida, tu fe y tu convicción, tu firmeza, es de que Él está contigo. No es lo mismo que yo le diga, hermano, Dios está contigo, amén.
Pero usted sabe si está Dios con usted. ¿Verdad? Como aquel varón Enoc. ¿Por qué se lo llevó? Dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Enoc dice que caminó con Dios y Dios caminó con Enoc. Yo camino con Dios, ¿caminará Dios conmigo? ¿No? A veces sabemos pastores sinvergüenzas. Robamos. Mentimos. Hablo de los pastores, no de la iglesia. La iglesia es más santa a veces que el pastor. Y como de todo tiene, aleluya, dentro del rebaño. Pero una de las cosas dice que algunos se presentarán en el trono blanco, que no es para la iglesia, pero algunos teniendo conocimiento llegarán al trono blanco. Al final, apartados de mí, hacedores de maldad, hechos al lago de fuego. ¿Cómo, Señor? Pero si yo iba a la iglesia obra del Espíritu Santo, yo cantaba y sentía tu gloria. Sí, porque la hermana Vila siempre oraba por ti, cabezón. Tú nunca sacaste tiempo para ti. A veces estamos tan bendecidos por 3 minutos de oración, pero tú no sabes quién gime por ti. Así es este camino. Por eso la Escritura nos manda a velar y orar unos por los otros con temor y temblor, gimiendo por la salvación de tu alma, porque yo no quiero ir al infierno, tampoco quiero que tú vayas al infierno, sino busquemos la salvación de nuestra alma todos juntos. Póngase en pie.